Estuvimos hablando que hay 5 puntos importantes que nos revela el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que los nombramos. ¿O no los nombramos? Es que estoy enseñando por otro lado, entonces, como ustedes son tan juiciosos, ustedes son los que me recuerdan cómo vamos acá. ¿No nombramos los puntos? Pero no, eso es la revelación, ¿no? Sí, pero y nombramos 7 citas bíblicas donde hablan de lo que realmente la palabra muestra, lo que es la segunda venida del Señor, que es lo que se enfatiza Apocalipsis. Si hablamos de las 7 citas, ¿a poco? No, es que estamos muy atrasados, apenas empezamos. Dani, ¿no? No, es que solo la introducción no hemos arrancado. No hemos empezado. Solamente Juan. Pero ¿por qué? Porque- Tengo una clase muy importante para hoy que... no me diga. Pues diga a ver si nos acordamos, que pasa rato. Sí, va a tocar que... Bueno, pues hago una cosa, qué pena ahí contigo, pero tú te encargas de la cámara, tú miras a ver cómo sorteas el tema. Sí. Ahí sí, I'm sorry. Listo. Capítulo 1. Estuvimos viendo, vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, y estuvimos viendo, claro, donde es los versículos. ¿Cómo vamos a hacer este estudio? Este estudio se hace diferente a los libros que hemos enseñado, predicado, como Judas, perdón, como Lucas y como el otro, Efesios. Entonces, ellos se hacen por perícopas, o sea, porciones de la Biblia, pero aquí lo vamos a hacer por versículos. ¿Por qué? Porque en versículos hay enseñanzas claves, y como Apocalipsis es un libro simbólico, en otras partes literal, hay palabras que no conocemos, entonces nos toca detenernos. Por eso, más que una prédica, es una enseñanza. ¿Por qué necesitamos conocer Apocalipsis? Digamos, en el caso, creo que hicimos la pregunta cuando tú estabas. ¿Por qué necesitamos conocer este libro de la revelación del Señor Jesucristo por medio de un ángel al apóstol Pablo? ¿Por qué? Para estar preparados. Ay, bien, pero que nadie más... La segunda No, venida. pero que... Toca empezar a Porque calificar. de una otra forma ahí se Sí, determina el lo hemos- propósito y se cumple lo que está escrito. Y lo hemos dicho, para estar preparados para su segunda venida, o sea, y porque nadie ahora cree en la segunda venida del Señor. ¿La iglesia está creyendo? ¿La iglesia está esperando? ¿Toda la iglesia está esperando? No. Leonardo, ¿sabías que el Señor Jesucristo vuelve? Para ahí me habían dicho. Bien, entonces... todo lo referente a su segunda venida la encontramos en el libro de Apocalipsis especialmente, y se habla del número 7. ¿Se acuerda que hablamos del número 7? Sí, que el número 7 significa plenitud. O sea, cuando encontramos en la Biblia el número 7, está hablando de la plenitud de Dios, o sea, como el orden perfecto de Dios, la palabra de Dios inmutable, lo que Dios dijo y punto. Y encontramos 7 textos que hablan exclusivamente de esto. Se los voy a dar a cada uno, los va a leer. Julie, me buscas Apocalipsis 1:3, que hablan específicamente de lo que contiene el libro de Apocalipsis y que vamos a tratar. Son 5 puntos, pero uno de los puntos que habla se refiere a estas citas. Helber 3:11, Pablo 22:6, Don Álvaro 22:7, Daisy 22:10, Dani 22:12, Leonardo 22:20. Comenzamos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué está enfatizando? La palabra La palabra. que lee. No, El tiempo está profecía. cerca. no. Porque De el él. tiempo está cerca. De él. Bienaventurado el que lee y los que Ah. oyen las palabras de esta profecía Sí. Y la y guarda. guarda las cosas en ellas escritas, Sí, porque el ah. tiempo está cerca. Solo El tiempo está cerca. Como una Eso lucha. lo vimos porque yo aporté Claro. que era que no era como en ese tiempo no había Biblias para todo el mundo,
Entonces solo uno era como el privilegiado de leer y los otros de escuchar. Creo. Me parece Listo. que yo aporté eso. Bueno, Esa pero vez. bueno, recordemos las citas. Muy bien, Dani. 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es lo clave de ese versículo? Retener. Yo vengo pronto. Muy bien, Ah, don bueno, Álvaro. yo vengo ¿Qué dije yo al comienzo? Que vamos a encontrar 7 citas bíblicas que hablan de lo que Apocalipsis está revelando, que es la segunda venida del Señor. Pablo. 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿cuál es lo clave? Mostrar, No. anunciar. ¿Sí? Lo que debe suceder. Anunciar lo que va a suceder pronto. Eso, lo que va a suceder pronto. ¿Qué va a suceder? La venida. Perfecto. ¿Ustedes están cogiendo el hilo? Es que si no cogemos el hilo, vamos a entrar a los candeleros, a los caballos, a los ustedes. ¿Qué? O sea, no van a entender nada. No se les olvide el tema. ¿Tu He cita? aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Lo clave, don Álvaro? Pronto. Guardar. Vengo pronto. Entonces, lo tiene que guardar, ¿por qué? Porque viene Viene pronto. pronto. Bien. Daisy. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, Está cerca. el tiempo está cerca, igual que acá. Dani. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo Sí. soy el alfa y la omega, el principio y el fin, O sea- el primero y el último. O sea, El alfa y el omega. Viene. Y va a tener un galardón, También. recordar. Un no. Un galardón. galardón, Pronto, Vengo. Recompensa. una recompensa. ¿Vieron el hilo en los versículos? ¿De qué tema está hablando? De La venida. venida. Entonces el galardón déjelo a un ladito por ahora. La para. Vengo pronto. Vengo. 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vengo breve. en breve. ¿Sí? Y hablamos que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. ¿Cómo es nuestro tiempo? ¿Cómo se llama nuestro tiempo? Lo hablamos. Yo lo hablé. Cronos. Que ahí está escrito. Cronos. Y yo me estoy... Cronos. El tiempo de la humanidad se llama el cronos, el tiempo nuestro, el año, el mes, el día, la hora, el minuto. Y el tiempo de Dios, ¿cómo se llama? El kairos de Dios. El kairos de Dios lo maneja Él. ¿Es un tiempo cómo? ¿Es una dimensión cómo? Es un tiempo... desconocida. No te... No, desconocida. Es en la Biblia se dice que para nosotros un día es como, Para Él. para él un día es como 1000 años y nosotros 1000 años, ay, ¿cómo es? 1000 años como un día. Pues simple, para nosotros un día es como 1000 años para él. Sí, Eso, o sea, si ven nuestro tiempo es diferente. Dios dice, te voy a bendecir mañana. Y uno dice, pero Señor, es que para ti un día es como 1000 años. Entonces, que la bendición no dure los 1000 años. O sea, que no esperemos los 1000 años. Pero Él es tan bueno que Él maneja su tiempo como Él quiere, pero su tiempo es diferente. Por eso nosotros nos desesperamos. No, pero el Señor me dijo, pero ya comencé y nada, como que uno, como el que prende un carro y lo prende pero no arranca y vuelve y se apaga. Pero ¿cuándo voy a arrancar? ¿Cuándo voy a conducir? Mañana. Mañana. Y es así, y comenzamos algo en el Señor y queremos de una comenzar y despegar, ¿cierto? Ya, no, conocido en las naciones, quiero que me inviten a predicar allí, y alguien, aquí hay alguien, pues obviamente no decir el nombre, alguien que le encanta el tema de salir y que por él que cada 8 días hayan salidas fuera de Bogotá para predicar, pero todo tiene su tiempo, y uno quiere, y uno quiere ya, y ya vámonos, y el Señor no. Tienes que prepararte, te estoy cocinando, todo va en el tiempo de Dios. 7 cosas importantes en este libro. Estoy recapitulando porque sé que ya lo enseñé. Para entrar hoy en el contexto. 1. Vamos a... 5 puntos importantes. Primero, la historia de la iglesia en la tierra y su juicio. Vamos a estudiar. La condición de la iglesia en el cielo. ¿En este momento hay iglesia en el cielo? No. Se dice que todos están adorando.
No. ¿En este momento hay iglesia en el cielo? No. No, ¿Por qué? Pero si la porque iglesia estamos soy yo, esperando Estamos- Pero, si la iglesia soy yo, se dice que entonces los que mueren pues en la misma iglesia están adorando a Dios. O sea, No. no necesitan una iglesia, ¿no? No, porque acabamos de leer como 6 versículos que dicen, vengo pronto, hasta que no venga Ah, por pero la es que iglesia. también está el tema de que todos están muertitos y que... No, el Sí, tema ya. de los muertitos es que estoy preguntando. ¿Hay iglesia en el cielo? No. Usted debe tener claro. no. ¿Usted qué es? Iglesia. Iglesia, Usted y yo somos iglesia. ¿Dónde estamos? acá en la tierra. Y aún los que han muerto no han Y los que llegado han allá. muerto. ¿Los que han muerto dónde están? En el paraíso. En Cristo. Depende. En los que Cristo. están en Cristo. En Cristo. Muy bien. Vamos a hablar de los acontecimientos que van a preceder la venida del Señor Jesucristo y los hechos que tendrán lugar durante el tiempo del señorío del anticristo en la tierra. ¿Qué sucesos vamos a tener antes de que venga el Señor? Sí, lo que usted está viendo en la televisión. Creo que algo pasó esta semana en Hawái, ¿lo vieron? Oh, bueno. ¿No están mirando? No, Miremos ¿qué pasó? noticias de Dejamos de ver Kilómetros. me deprime. Los de- El volcán Nos Kilómetros. deprime. No, vino... ¿El temblor? se subió terrible el nivel del mar y tapó unos edificios, estilo película Un tsunami. 2012. Sí, la 2012 y el tsunami. Tenaz. Y preciso allá, Dios sabe, ¿no? Ese es el juicio a estas ciudades y sabemos por qué. Allá comen los bebés, tienen las niñas, las embarazan, a los 5 o 6 meses les sacan los bebés y los preparan sudados o asados. ¿Dónde? en Hawái. 3, 4. No Dura. puedo creerlo. Pero dice que es una isla del paraíso. Dura. Ah, sí, que ese es el paraíso allá, de por sí. ¿Cómo? No sabía. Cuando tú entras y miras el estudio, lo que están haciendo allá, uno dice, pero ¿por qué tiene terremoto? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Dios dice, Señor, ten misericordia, el juicio de Dios. Él está mirando esto. Entra en internet y búsquelo. Perdón, pastora, ¿me repite el segundo punto? El segundo punto es la condición de la iglesia en el cielo. Gracias por estar anotando. Muy bueno, porque eso es lo que vamos a trabajar. Cuarto, la particular revelación de Cristo al mundo. Y vamos a mirar el gobierno del anticristo. O sea, esto es lo que está sucediendo, los terremotos, todo lo que usted está viendo, las pestes, que hay enfermedades que antes no existían, todo esto ya está. Y hablamos de Mateo, ¿se acuerdan? Qué bien, la pasada tiene mala memoria. Y vamos a ver el gobierno del anticristo. ¿Usted va a estar en el gobierno del anticristo? No se sabe. Esperemos Esperamos que que no. Tú lo has dicho, primo. ¿Qué dice la No Biblia? No se sabe. Entonces, ¿por qué dice tú lo has dicho primo? ¿Por qué no se sabe? ¿Qué dice la Biblia? Que no. Nosotros supuestamente no, dice la palabra, que la iglesia no verá el gobierno del anticristo. ¿Por qué? Que la iglesia no podrá estar bajo el gobierno del la iglesia anticristo. no, pero digo, es Pero, que... perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, pero... ¿Usted qué es? Iglesia. ¿Vamos a estar en el gobierno del anticristo? No. ¿Por qué? Hoy no. Porque somos iglesia. ¿Qué vamos No, a ¿y partir? por qué? Porque somos iglesia. ¿Y? Hoy no. Él viene por Muy bien, por su ¿y iglesia. por ¿Qué qué? vamos a partir primero? A ver, ¿pueden existir dos gobiernos? No. Y si viene el gobierno del anticristo, ¿qué gobierno no puede estar? El del Señor. El del Espíritu Santo. ¿Quién gobierna la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Por qué el gobierno del anticristo no se ha manifestado? Porque está del Espíritu. Porque está el gobierno del Espíritu Santo con su iglesia. ¿Qué versículos leímos? que él viene por Apocalipsis. Él viene Venía pronto. pronto. Él viene pronto. Que la venida está cerca. 26, 10 y 12. ¡Oh, Yo Señor! diría lo sucedió. ¡Oh, Señor, ven pronto! O sea, nos estamos preparando para la venida del Señor, ¿cierto? La iglesia no podría estar bajo el gobierno del anticristo. Mas toda la iglesia, o todo lo que decimos ser iglesia, o todos los que dicen ser iglesia, ¿lo recogerá el Señor? No, eso es lo que Esa es la diferencia. Pero esa es la diferencia, fue que no la explicaste. Esa es la diferencia. ¿Qué debo de procurar como iglesia? Firme. Dime prontico. Que no me toque. Que no me Que toque toque quedar, quedarme. claro. ¿Qué debo de procurar como iglesia?
Usted quiere ir con el Señor Jesús. Amén. ¿Qué debo de hacer? Guarda su palabra Guarda como su lo palabra, leímos ahí que también. corra. Guarde lo que está escrito. Permanecer. Permanecer. Porque hay duda de que te vayas. ¿Por qué dudas? Si tú. Nunca sabe. No. Yo voy a colgar la patica de Dani, pero ¿Quién dijo que No, La no. salvación es no, es decir, Individual. no. sí, Pero yo sé que aquí hay gente que duda. Y tú dudas. Aquí hay gente que duda que se vaya. No, yo debo de procurar irme con la iglesia no dudando. ¿A quién yo le creo? ¿Qué debo guardar yo? Seres perfectos no somos, pero ¿qué es lo único que a mí me garantiza la salvación? Creer en Creer. Cristo. La gracia. Cristo. Esa gracia, esa sangre y esa palabra, entonces yo no tengo por qué permitir que el enemigo me traiga duda. No, es que ayer se me salió un madrazo, me fui a rumbear, me fui al concierto de qué, ¿verdad? No. No pasa nada. Sí, sí, pasa. Sí, ¿qué pasa con mi vida conductual? Sí pasa. Sí pasa. No, porque yo estoy confiado en Jesús. Pero sí pasa que algo. nosotros somos Pero muy sí pasa débiles, algo. muy débiles, muy... Sí, no, Dios sabe. Y está bien. Somos débiles, ¿por qué? Por eso Dios lo sabe. Claro. Claro. Y somos hechos del polvo de la tierra. O Definitivamente. sea, de lo más bajo, de lo que usted tiene ahí debajo. Polvo. ¿Cierto? O sea, Si supiera que pisé. de eso. Pero hay consecuencias de la vida conductual. Yo no estoy hablando de la fe. Si usted cree en Cristo, el verbo hecho carne, usted cree en la gracia y el perdón de pecado, la sangre del cordero, usted es salvo. No, pero que dice la palabra, no basta solo con creer. Necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra, vivir para Él, y eso me va a llevar a tener una vida conductual como que agrade a Dios. Porque yo puedo decir, no, yo creo, yo soy salva porque creo en la palabra, creo en Dios, ya me lo sé de memoria, listo, yo ya soy salva. Pero puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. ¿Qué estoy haciendo con eso? Con mi vida conductual me estoy perdiendo de toda la bendición y el vivir en esa santidad. Y eso me va a ayudar sin darme cuenta a deslizarme, a irme apartando. Y cuando menos piensa, ¿qué pasó con las 10 vírgenes? ¡Ay, llegó el Señor! ¡Ay, yo no había orado! Llevo un mes. ¡Ay, yo no he leído la palabra! ¡Ay, Señor! ¿Dónde es que está el Señor? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Cómo fue que me enseñaron? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, claro, una cosa es que, como digo yo, ¡ay! Todos los días la embarramos. ¿Sí veo? Todos los días le fallamos. ¿Y a dónde tengo que correr? A la sangre, al justo abogado. Perdóname, ayúdame. Sí, tú sabes que soy del polvo, pero pues no es excusa, ¿no? Dios sabe que somos, ay, tan humanos y tan delgados, tú sabes que, pero ayúdame, Señor. Pero si yo tengo dudas de la salvación, yo tengo que evaluar mucho y tengo que orar todos los días. Mi oración es, Señor, yo no me quiero quedar y voy a procurar cuidar mi salvación. ¿Ven la diferencia? Yo no me quiero quedar. Cada vez que veo las noticias y veo cómo se acerca más el fin, es cuando más estoy orando, Señor, ayúdame a cuidar mi salvación. O sea, vale tanto su obra, vale tanto su sangre, vale tanto Él, que esa canita al aire y esa salida me puede coger fuera del lugar. Que venga el Señor Jesucristo y nos encuentre como, ¿qué dice la palabra? Que venga el Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer, estamos esperando su venida y nos encuentre como en el Espíritu con Él. Y si lo encuentra por allá en la cinta acá, ¿en dónde? Dice Pablo, todo nos es lícito, perdón, más digamos, no todo nos un ejemplo. conviene. Bien. Listo, digamos. Una prima. Yo ayer estaba. Para una amiga. Yo ayer estaba en concierto, digamos. ¿De normal. quién? Depende del artista. Muy bueno. ¿Cuál es? No, Dígalo. no, estaba en concierto. Pero un ejemplo, que decía el arrebatamiento. Me quedé por ir a ese concierto. No. Pero si es algo que, o sea,
Sí, estoy alimentando mi carne, claramente, y chévere, y cantar a grito herido, por decirlo así. Pero pues también, o sea, entonces no vale, ahí es cuando yo digo, entonces pierdo todo el tiempo me quedo acá. Pues de pronto eso no lo podemos asegurar nosotros, o sea, es algo que a ninguno nos corresponde juzgar, porque la palabra dice que tiene misericordia del que quiere. Podemos llevarnos sorpresas, el que creemos más espiritual en la iglesia y de pronto ¡ay! Se quedó, pues sí, aparentaba espiritualidad, pero resulta que su vivir era diferente. O no, por ese no se daba ni un peso, pero está aquí. Recuerden que es por fe, recuerden que es por esa gracia, recuerden que es por creer en el Señor. ¿Qué nos pide la palabra? Una vida de santificación, de vivir en el Señor, de guardarnos. Todo lo podemos hacer. Yo lo puedo hacer todo, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Sí. Pero todo le conviene espiritualmente. ¿Cómo se siente usted después de una semana de revolcón en el mundo y va y hizo, y el domingo? Perdón, no le estoy diciendo que vaya y lo pruebe. Pero si usted lo hiciera, venga el domingo y levante la mano. ¿Qué siente? Cuesta. Si estando usted como está supuestamente bien, espiritual, no está leyendo la palabra, lo comprobamos, no está leyendo la Biblia, casi no puede levantar las manos para el Señor. Imagínese que usted se despiporra para allá un mes y vuelve, le va a costar, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Va a sentirla, dice que a los que están apercibidos se les manifestará esa segunda venida, apercibidos espiritualmente. Si yo estoy enredada y embolatada en las cosas de este mundo, como esas 5 vírgenes que se embolataron, podrán percibir esa segunda venida del Señor, porque dice que nadie verá, sino cuando menos piensen, seremos llevados. Solo la ropa, es lo que muestra, claro, no me llevar con la ropa. Entonces, vístase bien porque la ropa le va a quedar en el piso y todo el mundo va a saber que esa fue su ropa. Usted me está entendiendo la parte espiritual. No se trata de legalismo, no se trata de fanatismo. Se trata de guardarnos y cuidar nuestra vida espiritual. ¿Qué quiere? Ahí se determina todo. ¿Usted qué quiere? ¿Este mundo o quiere irse con el Señor? ¿Quién? Depende de lo que usted quiera y determine hacer, eso recibirá, ¿o no? ¿Usted qué determina hoy? ¿No me contesten? Y por último, la revelación del juicio final y la destrucción de la muerte, la nueva tierra y el cielo nuevo. Lo que pasa es que eso parece un cuento de hadas. Sí, un cielo nuevo, pero yo no creo que la tierra se acabe. No, que haya nuevos gobernantes y varias gente se muera, pero y todo lo que está pasando, usted por ahí ha leído el cambio climático, lo que está pasando en el cambio climático fue lo que le pasó a Hawái, a varias naciones por el cambio climático, las inundaciones, el verano en Japón, California. en Japón, esta semana en Japón llegó a 50 grados, la gente caminaba y iba muriendo, no aguantaban el calor que era tan fuerte y es por el Pero es cambio que igual si nos climático. damos cuenta, en menos de 2 semanas aquí en Bogotá ha temblado, no ha sido fuerte. No, Pero en y menos de esto 2 es semanas ya tembló apenas, 2 veces. No, la tierra siempre tiembla. no, sí, Pero- pero la Biblia dice, cuando escuchéis de temblores, terremotos, rumores de guerra, no os asustéis, aún no es el fin, pero son las señales antes del fin. Habla de las señales antes del fin, los temblores. Está hablando a nivel de la vida espiritual y de la palabra. La tierra ha temblado desde que existe, pero como estamos hablando de los eventos antes del fin, está dando como señal esta clase de eventos en la naturaleza. Para eso tuve un ejemplo, ¿cuándo fue? Bueno, venía llegando de Medellín y ya el avión estaba aterrizando. Ah, sí. Cuando estaba, ¿yo te conté, no? Sí. Cuando ya estaba aterrizando, pues obviamente el avión hizo esto y ¡fuf! Se subió otra vez. Obviamente todo el mundo quedó impactado, entonces ahí mismo habló el capitán, el piloto, que por un movimiento telúrico en la torre de control todavía no podía y duró 20, y empezó una señora a orar a grito herido y a llorar
el fin se acerca, el fin va, de cuenta como si te hubiera poseído, y empezó a orar, y duró como 20 minutos el avión sobrevolando, y bajamos, que eso estuvo como media hora más, y O que sea, la tierra se ve estremecida. Nosotros no podemos ignorar lo que está sucediendo. Si usted mira a nivel climático, el cambio ha sido tan fuerte que en cualquier momento puede pasar algo sobre la tierra donde usted y yo estamos viviendo. No, eso pasa en Japón, pero en Bogotá no, estamos bien, ¿no? Y no. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir la vida es muy bonita. Estamos en este mundo. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Que nos dejaba en este mundo. ¿Cuál fue la oración de despedida del Señor Jesús? Ustedes que son tan nacidos de la palabra. Hacia sus discípulos. Oró por los discípulos. Oró por los discípulos. Juan 17. Sí, pero es referente a lo que estoy hablando. Volveré. Ay, les dejo mi Referente a lo que acabo de decir. Di la pauta. Repite lo que acabas de decir. ¿Cuál fue la oración que dijo el Señor? Señor, no te pido que los quites del mundo. Juan Ellos 16. están en el mundo, pero él mismo dio un pero. ¿Qué? No son del mundo. No Pero no son del mundo. mundo. Espiritualmente yo tengo que entenderlo. Yo estoy en este mundo con un propósito divino, pero soy del mundo, o sea, a mí todo el mundo me atrapa, entonces pues estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. Señor, a todos nos atrae todo lo del mundo, claro, pero es que yo necesito conservar mi vida espiritual porque yo me quiero ir con el Señor. Entonces, la Biblia habla del morir a los deseos de nuestra carne. ¿Qué desea su carne? ¿Qué desea su carne? Quedarse aquí. ¿Qué desea su carne? Bailar, desea mucho. Ay, ¿qué pregunta? Es que la carne siempre va a desear cosas. ¿Qué desea su carne? Dice. Ir en Cosas contra del del mundo. espíritu. Almorzar todos los días a la una, pero ¿qué desea su carne, Pablo? ¿Qué desea su carne, Pablo? No me ponga rojo. Elber, no me diga. Sí, Yo se con le toda autoridad le entendiendo. pregunto qué desea su carne. Pastora. ¿Qué desea mi carne? No, No responda, pastora. guárdenla. Todo lo que la carne desea, ¿qué? Sí. ¿Qué desea mi carne? Lo que El no mundo. sirve al Claro. espíritu. Pero Satisfacer ¿qué los deseos desea del mi espíritu? La vida del espíritu. ¿Y qué dice la palabra del espíritu y de la carne? Ganarla. Que la carne debe que menguar y el espíritu prevalecer. ¿De quién depende que el espíritu prevalezca? ¿De Dios? De nosotros. Entonces tranquilos, por mí pueden irse a rumbear, a tomar, hagan lo que se les dé la gana. Perdón. Son sus vidas. Pero ¿qué quiere usted? Si eso es lo que quiere, pues hagan. Sí, qué pena con el qué pena ir, ay, las 5 días se quedó y el aceite, y yo, señor, pues nada, ni modo que hacer. Pues se quedó. Y pues chévere, porque ya aprendió la palabra, pues va a predicar en la gran tribulación y en el gobierno del anticristo. Y ya sabe todo lo que debe. Entonces, fresco, hágale. Pero me estoy entendiendo los extremos. Este es un extremo. A ser cristiano y bueno, no, la raspada, la caída, pero volvió. ¿Qué leímos en Proverbios? 7 veces cae el justo, pero 7 se levantará. ¿Cuál es el problema? Que ay, la embarré. No, yo esta no me levanto, eso Dios ni me perdona. ¿Sí? ¿Cómo nos ataca Satanás? A eso me refiero. Satanás nos ataca. No, usted ya le embarró. No hay perdón. Sí hay perdón. A eso me refiero. Sí, Que ¿no? hay perdón. Claro, Que sí hay pero perdón. entonces levántese y Que sí camine nos con el vamos Señor. con él. Exacto. El problema es cuando yo me quedo ahí. No, yo ni para, no para qué oro. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me congrego si Dios ya me condenó? ¿Sí? ¿A qué? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Condenar? No, salvar. Capítulo 1, 4 al 6. De Apocalipsis. Sí. Vamos por versículos para poder entender. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Todos tienen Reina Valera. Sí. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Nos han dicho muchas veces que es mentira, que Dios no nos hizo reyes ni sacerdotes. ¿Qué acabamos de ver? ¿Cierto que nos dijeron que no se deje lavar la cabeza, que nosotros no éramos reyes ni sacerdotes porque seríamos de un gobierno de esta tierra? Pero aquí dice que nos hizo reyes y sacerdotes, pero en ese contexto espiritual que debemos saber manejar. Para Dios. Exacto. Entonces, ¿qué hace el saludo a cuántas iglesias? A las 7. ¿Por qué? ¿Será que no había más iglesias? No, Lo es que que nos- esas estaban en Asia. Aquí No, lo es que de nos la habló del orden. número 7. El significado del 7. Está hablando de la plenitud de la iglesia. Muy bien. ¿Habían más iglesias en Asia? Claro. Sí. ¿Cuál fue la obra de Pablo? Pablo evangelizó medio mundo. Porque evangelizó ¿a quiénes? A todos los gentiles. Entonces habían más de 7 iglesias. Pero ¿por qué solo nombra 7? Porque el número 7 lo vamos a encontrar en la Biblia, pero especialmente en Apocalipsis. Porque está mostrando la plenitud. El número 7 está mostrando como el ojo, la perfección de Dios en su voluntad. Y si muestra esas 7 iglesias, es el estado en el que va a pasar la iglesia como el embarazo, como una mujer embarazada. ¿Tiene cuántos procesos? El proceso de la gestación, que tiene procesos, la gestación. Cómo fue fecundado, cómo va el desarrollo, ¿cierto? Vienen procesos. Eso pasa con la iglesia y es lo que el Señor está mostrando al decir 7 iglesias. Y va a clarificar qué va a pasar cada iglesia. Y supuestamente la iglesia es Esmirna, Efeso, la Odisea, pero Filadelfia, pero es el estado que va a vivir la iglesia a nivel espiritual. Y nosotros tenemos que llegar a determinar en qué iglesia estamos nosotros. Cuando estudiamos la iglesia, usted dice, yo estoy en cuál, en Éfeso, la que perdió el primer amor, la que dejó el primer amor, pero ha hecho cosas buenas. O la que es tibia, que el Señor dijo, ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio. ¿Por cuánto te vomitaré en mi boca? Está hablando a la iglesia de allá, de Asia, o a la iglesia. ¿Y nosotros qué somos? Iglesia. Bueno. Ay, no mal leído. El Señor escoge 7 iglesias no porque hubiese más, sino esas 7, sino es el tipo de toda la iglesia en Asia y en general en cada tiempo de la iglesia cristiana. Este saludo muestra la deidad en pleno. Habla del que era, el verbo. ¿Se acuerdan quién era él? Dice el que era. ¿Sí lo leyó en el versículo? Cada vez que hay una canción que cantamos, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién era? El verbo. Que estaba con El Padre. y era Dios. bien. Y habla de que gobernaría la iglesia en el futuro. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia en este presente? El Espíritu. El Espíritu Santo. Muy bien. Y el que ha de venir, el mismo que tiene los 7 espíritus. ¿Quién va a venir? Jesús. Jesús. ¿Y él tiene 7 espíritus? Los 7 sellos. ¿Él tiene 7 espíritus? ¿Cómo entendería usted que ha de venir, que tiene, y dice, y tiene los 7 espíritus? ¿Pero eso no va a hacer referencia a los sellos? No. Nuevamente la plenitud de los espíritus del espíritu. Es la plenitud del Espíritu Santo, pero como si ese Espíritu Santo tuviese esas 7 funciones. Vuelve y Como jugamos. esas 7 fases. Vuelvo y jugamos con el número 7. La plenitud es el mismo poder del Espíritu Santo con las 7 funciones, para que usted me pueda entender que tiene el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo de Dios que viene con el Señor Jesucristo. Y en todo Apocalipsis usted va a encontrar todo el tiempo eso. Pero vamos a ir desglosando. Hay que hacer un aporte ahí también, en el saludo también se muestra que es para todos, porque dice gracia y paz. Este saludo significa, eran las dos maneras de saludar en ese tiempo. Gracia
para los griegos, está saludando a los no judíos, digamos. Y shalom Y a los paz judíos. a los Shalom. judíos. Entonces está incluyendo la Claro, universidad. por eso incluye la iglesia en el mundo, por eso es directa la enseñanza para la iglesia. La iglesia se comenzó con el ¿quién? Con el pueblo judío, ¿cierto? Se estableció, pero se extendió a todo el no judío y por eso es esto. Listo, seguimos. Versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso estamos hablando, eso es lo que se llama gracia. Sus pecados y los míos fueron lavados con su sangre. El primogénito de los muertos, el primero que resucitó en cuerpo incorruptible. ¿Alguien me busca 1 Corintios 15, 20 al 23? Primero, Corintios. 15, 20 al 23. Amén. Ya, léelo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Así? Serán Vivificados, pero ¿a qué se refiere? La muerte, ¿por quién entró? por Adán. Por haber ¿qué? Desobedecido el mandato de Dios, entró la muerte espiritual. Y Romanos 5:12 dice que la muerte es para toda la humanidad por venir de Adán. Pero ¿qué hizo Dios? En su misericordia nos vivificó, nos dio un espíritu nuevo de vida por medio del primero que resucitó de los muertos para quedarse vivo. Porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Pero Jesús quedó vivo y subió al cielo, ¿en qué? En una carne incorruptible, no en esta que tenemos. Igual su carne, sabemos cómo era. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Que es el título más alto que Dios nos ha dado. Aparentemente, no sé qué valor usted le dé, pero si usted piensa que usted es el hijo de Dios, usted es más importante que el hijo de ahora, el actual presidente que se llama Donald Trump. Duque. Eso sí, estoy seguro. Pero usted sabe qué posición tiene en este mundo por ser hijo de Dios. ¿Usted usa esa posición? ¿No la usa? ¿Usted sabe cómo usar esa posición? Uno la piensa cuando tiene Pero que no se la tomar cree. decisiones, cuando se enfrenta uno a la vida en muchas situaciones, uno dice, pero a ver, yo soy hijo de Dios, vamos para adelante. Bien, ¿en qué otra forma podemos usar esa posición? En El autoridad. Cuando de- estamos Autoridad. llegando, ¿En la? En autoridad. sí, o sea, cuando vamos, como dice su palabra, a sanar enfermos, Quita el a miedo. liberar. Es que la Quita el miedo. posición de ser hijo de Dios es en el mundo espiritual, pero viviendo en este natural. Yo tengo más poder y autoridad que el dueño de la clínica Santa Fe, ¿lo sabías? Yo soy mejor que él en posición. Yo tengo más autoridad que él. Yo soy más importante que él. ¿Sí lo sabías? Pues ahí te cuento. Leo, no, sí, yo soy más importante que él. ¿Por qué? Porque es que en posición yo soy hija de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que el Verbo se hizo carne y porque la sangre de Cristo me perdonó de pecados y me hizo acepta, o sea, me hizo hija de Dios. Y soy juntamente heredera con Cristo de ese reino espiritual. O sea, Él nos ve a través de su Hijo al igual. Imagínense la posición espiritual que tenemos, pero no la usamos. El problema es que nosotros no usamos la esa creemos, posición. ¿sabes? No creemos. Si nosotros creyéramos quiénes somos en este mundo espiritual, como tú dices, no solo echemos para adelante, sino como decía David, cuando se le levantó ese filisteo, ¿cómo fue que le dijo?
este filisteo incircunciso, ¿usted quién es para que venga a provocar los escuadrones del rey de los ejércitos? ¿Qué le decimos nosotros cuando se enfrenta a un demonio o algo sucede así en lo espiritual? Ay, me están atacando los demonios. Ayer llegué, pero no, las puertas cerraban, se abrían solas, titín, papá, y yo de acá en mi casa, o sea que hay demonio. No sé, pero las puertas se abrían, se cerraban. ¿Y en tu cuerpo? Ay. Que cierre las ventanas. La ventana estaba abierta. La ventana estaba, y le dije, miraron la ventana, se quedó abierta. Y si no hubiese sido así, ¿cuál es mi posición en Cristo? Sacarlos. ¿Qué autoridad tengo? Es que estamos en Sí, pues, el domingo pasado que yo estaba predicando en esta congregación, yo empecé a hablar algo, una palabra que el Señor me dio, la tengo aquí en 4 hojas, que la quiero dar a ustedes, que se refiere sobre algo así de mi posición en Cristo y el poder que Él me ha dado. Yo le preguntaba aquí, ¿quién ha echado fuera demonios? ¿Quién ha ido a orar por los enfermos? Y ellos se han callado. Entonces yo vi, ¿qué pasó? Le dije, nadie echa fuera demonios. ¿Y por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo. Entonces, ahí se me detuvo toda la predica. Porque estamos creyendo que somos en Cristo. ¿Usted sí se cree hijo de Dios? ¿O simplemente se considera uno más de la iglesia cristiana en este tiempo y por eso duda de la salvación y de que se va a quedar? Tenemos que tener claro nuestra posición. Y no solamente, y puedo echar todo lo que se caiga a mi lado, pero yo sigo al blanco, como dijo Pablo, al supremo llamamiento. Entonces, en el versículo 6 dice, el Señor eleva a sus hijos al más alto nivel espiritual, como lo es el ser sacerdotes. Sí somos sacerdotes. Nos dijeron que no éramos sacerdotes, que solo era para el Antiguo Testamento. Nos mintieron. Somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Como usted leyó el Antiguo Testamento y ha leído Pues, Génesis ¿por qué? y ha leído Éxodo y ha leído Levíticos, ahí dicen cuál es el papel del sacerdote y cuál es la función del sacerdote, cuál es la responsabilidad del sacerdote, cuál es, entonces, ¿por qué Por somos la sacerdotes? expiación de pecados. Porque el Señor dice, mire al nivel que nos eleva, no solamente somos hijos, sino los he constituido reyes y sacerdotes. ¿Sacerdotes por qué? Hablábamos con Albert de eso un día, ¿no? Y decíamos que había que ver precisamente las funciones sacerdotales del Antiguo Testamento y que por medio de los sacerdotes, por ejemplo, venía la presencia de Dios al pueblo. ¿Qué hacía el ¿cuáles son las sacerdote? cada año? ¿Qué hacía el Ella sacerdote? preguntó por las funciones. No, por eso. Sí. ¿Cuáles son? La expiación. ¿Cuáles son? Hacer- Ministrar la presencia de Dios al pueblo era lo Por que se veía en el expiación de Antiguo pecados. Testamento. Por ejemplo, ya no, hoy en día ya no hay sacrificios, que era una parte de las ¿Que tenían funciones que hacer? sacerdotales, Ah, porque ya lo hizo el sumo sacerdote que Ajá. está más arriba que los sacerdotes, Ajá. pero nosotros compartimos de ese sacrificio. pero quedamos con eso que nos dio el Señor Es el acto de que ser hicimos esta sacerdotes. mañana de la Santa Cena, por ejemplo, es un acto sacerdotal. Y el enseñar la palabra, el ir a ministrar la palabra, el ir a orar por un enfermo, el ir a liberar a un endemoniado, eso, acto sacerdotal, por la autoridad que se le puede dar al sacerdote. Por eso, pero no estamos haciendo nada con esa autoridad. Bueno, no lo estoy vaciando, ¿no? Usted no tomes como un vaciado. Es un alto nivel espiritual como lo es ser sacerdote, como el ministrar de su presencia y el ser sacerdotes en un lugar de honra entre los grandes que anhelan los políticos. Mire, nosotros somos más importantes que Santos, ¿no? ¿Cómo se llama? Iván. Duque. No, y Trump dice el disque cristiano. Bueno, pero que toda esa gente que está allá, usted tiene, siéntase orgulloso que usted es mejor que ellos. Ellos lo único que tienen es un título. Y un poder terrenal. Pero es que Exacto, no tienes poder dinero. espiritual. Exacto, ellos tienen un poder terrenal, un título terrenal y buena ropa. Y uno no tiene nada más, o sea, no tiene nada. Porque el que tiene al Hijo, lo tiene todo. Y nosotros que somos sacerdotes, tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, para meternos en el mundo espiritual y deshacer las obras de Satanás en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso si a usted le dicen, no, le estamos haciendo brujería, ¿cómo hacen las uñas?
pues ejerza el poder de autoridad que tiene, eche ese demonio de su casa y hágale para adelante, ¿o no? ¿Se equivoca? ¿Hay alguien enfermo en su casa? ¿Qué hace? Orar. Pero Pero el poder se pierde. ¿Sí? ¿Se puede perder? Pregunta. ¿Por qué? Por mis actos. Vivir en el mundo. Por un ejemplo, si yo oro por los enfermos, pero días anteriores adulteré y eso, ¿con qué? ¿Cómo lo hago? Lo que pasa, volvemos a lo mismo, yo tengo que conservar la vida en el espíritu, tengo que cuidarla. Mira, es que caer es muy fácil, pero tampoco es... ¿Caer es premeditado? No, Sí. Sí. no. Sí. ¿Caer es premeditado? ¿O el cristiano No. va así, el cristiano caminando por el mundo, ¡ay, Señor, me caí ya de pequeño! No, uno premedita. Ujú. ¿Por qué? Perdón, que contradiga mi querido Claro. Alvarito, pero es que la Biblia dice Un que ejemplo. la concupiscencia, que es como el mal deseo, está en el corazón del hombre y da fruto el pecado. Ya O sea, estaba- primero está acá, el deseo, Nace en el está aquí. Cuando un hombre adultera es porque va por la calle y dice, ay, yo me voy a acostar hoy con otra vieja. Venga a ver, ¿sí? ¿Lo hace así? No. Ustedes son hombres. Lo tienen que hacer. No. O sea, primero pasa por la calle, vio la mona del salón de belleza, le gustó la mona. No, mentiras. ¿Cómo Entonces- está de bonita, mona? y todos los días, esa mona me gusta, ay, pero es que, ay, yo soy casado, no puedo mirar para allá, pero es que esa mona y la mona le volteó el ojo y cuando menos piensa, no, un cafecito, y le empezó a temblar las piernas y el café terminó en un hotel. Pero usted premeditó, lo pensó, lo planeó y ¡pum! Cayó. En la iglesia antes que tenemos llegó un muchacho y le dijo a mi esposo, pastor, caí. Y él le dice, ¿cómo es que cayó? No, yo hoy me levanté y tenía que hacer una vuelta el 7 de agosto, entonces pues allá están las niñas y llegué y me entré una vez con la niña y ¡tim! Y Orlando le dije, perdóneme hermano, no me crea tan bobo. Usted me va a decir que usted no se echó las vueltas al 7 de agosto, abrigó cuánto vale pagarle a una niña de esas, Tintín, lo pensó. Dígame que yo estoy, que usted fue así. No, sí, no, sí. Y yo sabía que ayer me dan una plata, escogí esos 30 y dije, hoy paso el 7 de agosto. Y así es todo. Usted no puede decir, no, ya lo cogió, ay, no, es que nadie me puso la trampa y yo caí. Y llevamos ya preciso 30. Qué casualidad. De preciso me puso ahí el Le sacó hombre la así mano. como me gusta a mí. Y pues yo caí, yo no me di cuenta. No. Yo iba por la vida. Me Entonces, sacó la mano. es lo mismo. El Señor nos ha dado poder en este mundo espiritual para todo. Yo tengo que cuidar ese poder, esa autoridad y lo que llamamos esa unción que viene de parte del Señor. Se puede dañar, puedo contristar al Espíritu Santo, que es el que me da poder. Claro, yo no pierdo la salvación, pero el Espíritu Santo es ese gozo, esa paz, esa comunicación con Dios. Pues sí, lo que dice Julie es, o sea, claro, no perdimos la salvación, pero por ejemplo en un Perdió. momento donde podíamos sanar ¿Perdió a alguien, qué? El poder en el mundo espiritual. no por Dios, no por Dios, sino por mi misma culpa o Satanás trae la culpa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra? El que reconoce su pecado, se arrepiente, se aparta, alcanza la misericordia. Entonces, vos, Señor, perdóname, restáurame, levántame, acepto tu perdón. Tengo que aceptar que eso no perdono porque la palabra dice que no perdono. Acepto tu perdón y vuelve. Es como cuando el carro vamos enfletados y nos tocó frenar de una. Pues no podemos arrancar de una, nos toca comenzar con ¿qué? Con primera, luego segunda y seguir para poder volver a tomar la velocidad que traíamos, ¿o no? Es lo mismo, en el Señor tenemos que comenzar, por eso y mucha gente se queda ahí, en la caída más tenaz, en el adulterio, la fornicación, no solo en eso, hay cantidad de cosas, siempre lo ponemos al nivel del adulterio, Ayer pero hay leíamos cosas, con Pablo, leíamos un poco de cosas que no, mentira, el Señor dice que el que adultera y miente es igual ante Él. Sí, tiene- ¿Quién de acá no ha mentido? Ay, Señor amado. ¿Sí? Entonces, llamémonos. son las palabras que escribí. ¿Cómo nos llamamos adúlteros mentirosos? Perdón, Señor, el que adultera y miente es igual.
Pero yo tengo que, Señor. Y algo que hemos de tratar es, entonces no mintamos. No, pero es que qué pena, pues cómo le digo que no le puedo prestar la plata, porque que viene alguien y nos dice, oiga, don Álvaro, ¿me presta $1.000.000? Y don Álvaro, ya, ¿qué hago? Pues le voy a decir que es que esta semana me toca pagar nómina, y lo del carro, pues no, pero sí puede. Pues la verdad, sí tengo la plata. Y hasta me sobra $1.000.000, pero no lo voy a hacer porque te voy a hacer esclavos. O sea, tú no vas a poder pagarme después, no quiero perder tu amistad. Bueno, digamos la verdad. Pero sí, nos ponemos pálidos, pero digamos la verdad. Y nos evitamos todos esos líos. Tratemos de decir la verdad. Tratemos de guardarnos en Dios. Y si la embarramos, pidámosle perdón, aceptemos su perdón y si uno le presta a una persona y uno sabe que esa persona no le va a pagar y uno dice, toma hermano. Entonces no le preste, regálele. No porque Regáleselo. no le dice, tome, lo preste, uno ya sabe que chao. Yo hago, mire hermanos, yo sé que usted no va a poder. Yo tuve una situación. Ayer Linda me escribe. No, porque es que si uno le dice, Linda, y le dije, bueno, Giselle. Si uno le dice que se los regala, pues no, porque se descara. Ve, no. Sigue pidiendo. Ya queda bajo tu responsabilidad. Que debe devolver el dinero. Más bien, si se lo va a devolver a uno, no le dice, no, vamos, que era un regalo. Pero hay que ser conchudo ya también. Pero es que lamentablemente atrapamos a la gente así. No, pero nos estamos desviando, Tratemos de bendecir a las personas. Tratemos de bendecir a las personas. Si no, pues le voy a prestar. Lo voy a volver esclavo mío, no va a poder, se va a ir, va a ser mi enemigo, va a perder su amistad. No puedo prestarte el Igual millón. la va a perder porque no le prestó. ¿Sabe qué haría yo? No te puedo prestar el millón, te ofrendo $100.000, que para algo te va a servir mientras... Ay, y tuve el amigo. Me puede prestar un Versículo 6. El creyente que entiende lo que significa la posición sacerdotal y espiritual de honra, pelea por su vida espiritual en el reino. ¿Y qué hace? Trabaja en la tierra, en la obra por la posición de rey en el reino espiritual. No es como los que manejan el reinado o el sacerdocio en la tierra. O no es como hablan muchos pastores, es la posición espiritual y de autoridad. Un rey que tiene, el sacerdote tiene poder en el mundo espiritual, el rey que tiene poder en el gobierno. ¿Sí? ¿O estoy equivocada? No. Pero porque el Señor nos pone reyes y sacerdotes. ¿Qué te está diciendo si el Señor te dice eso? Bueno, ya entendiste lo que es Que sacerdote. tenemos poder espiritual y terrenal. Sí, pero el reinado, muy bien, muy gracias. Pero yo lo asocio porque ahí dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Dios su Padre. Muy bien. Que lleva su reino. Sí. Así somos. ¿Y qué hace un rey? ¿Qué hace un de rey? su reino. Gobierna. Gobierna. Tiene poder. ¿Cómo entiendo ese versículo? Que Él me hizo a mi rey para Dios. O sea, yo gobierno. Su reino. Sí. Sí. Pero El estamos rey. hablando de gobierno, ya no de sacerdote, estoy hablando de gobierno. Por eso. Ya no autoridad, sí, para Dios. No, lo que dice la palabra, para Dios. Como yo soy rey para Dios en el mundo espiritual. Dando a conocer su reino, pues cuando le decía a Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado. Sacerdote, No, porque ese es el sacerdote. ¿quién los gobierna a ustedes? El Mi Espíritu mujer. Santo. ¿Qué? ¿Perdón? Mi ¿Qué? mujer. Oh, hermano, pues, ay, gracias. ¿Lo gobierna su mujer? ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Caso. ¿Qué va a hacer? El Señor le está diciendo que usted es rey. ¿Qué hace el rey? Manda. Gobierna. Manda. Gobierna. Entonces va a comenzar a gobernar. Gobierna usted también. Lo que pasa es que las mujeres uno las deja que ellas piensen que gobiernan. Esa es la parte más Es el secreto. Sí, es dejarlas que ellas piensen que gobiernan. Con eso uno no pelea. No. ¿Qué está haciendo Dios? Si me está nombrando a mi rey para Dios en el mundo espiritual, ¿qué me está diciendo? Ay, se me fue el tinto.
que debo comenzar a gobernar y a permitir que el gobierno de Dios esté en mi vida. O sea, lo que Pablo llegó a decir un día, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Cuando yo entiendo que el gobierno de Dios debe estar en mi vida, me nombra rey, yo también voy a gobernar. ¿Qué? Mi vida. ¿Cómo puedo gobernar mi vida? ¿Yo puedo gobernar mi vida? ¿Usted puede gobernar su vida? ¿O su vida? O su vida la gobierna el mundo. Yo le dice, tu vida la gobierna Jorge, ¿es que se llama? No, la gobierno yo. El perro Pues te es que da ni aquí o siquiera te da uno. al perro. Debo gobernar mi vida. ¿Cuál? Espíritu. Muy bien. Porque ahora no es que van a llegar a pelear con Jorge, porque la pastora dijo que yo no me voy a dejar mandar de usted, porque ahora voy a gobernar yo. No me tiene un problema. ¿Quién gobierna la vida espiritual de él? Yo. Están entendiendo. Mire, todo lo que habla la Biblia tiene espiritualidad. Yo debo entender este libro con un ojo espiritual. Yo gobierno mi vida espiritual. Linda no puede llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, yo no pude seguir la vida espiritual porque Leonardo me invitaba 8 días a conciertos, a baile, o no, dime. Hay que mirar qué artistas son. Tú tienes que gobernar tu vida espiritual. Tú eres rey sobre tu vida espiritual. Para con Dios. O sea, una cosa, el sacerdote trae la presencia de Dios y la ministra al pueblo. Pero el gobierno espiritual lo tengo yo sobre mi vida. El rey gobierna. Yo no tengo excusa delante de Dios de no seguir una vida espiritual, de no cuidar mi vida espiritual. Al sacerdote que Dios le da poder y autoridad sobre los demonios, sanar enfermos, si el hombre la embarró, pues perdió ese poder o lo menguó, no tiene reinado sobre su vida, no está gobernando. ¿Quién lo está gobernando? La carne. No, la carne. Porque ¿quién me lleva a mí a pecar? Porque si tú la miras 90, 60, 90 y tú dices, así te quería ver Satanás. Tengo prohibido mirar mujeres 90, 60, 90. Tú tienes que gobernar tu vida espiritual porque es para con Dios, no es para con el hombre. Y voy a poder ejercer ese sacerdocio en el mundo espiritual. Por eso Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Y ambas cosas las tenemos que ejercer. Nos cuesta, pero lo tenemos que hacer. Mi vida espiritual yo la hago bien. Yo no tengo excusa delante de Dios. Yo no le puedo decir, Dios, que mis hijos, que mi esposo, cómo se llevó a mi esposo, pues yo me perdí, me torcí, pues ¿quién lo mandó? No, no Él me mandó a gobernar mi vida. Y tengo todo para hacerlo. ¿Qué armas me dio? ¿Qué herramientas me dio? Su palabra me dio el Espíritu Santo, me lo puso todo. ¿Excusa? No tengo. No le puedo culpar a nadie. Usted no puede culpar a su esposa, a sus hijos, a nadie. ¿Estamos claros? Entonces, a partir de hoy, ¿qué va a hacer? Saber gobernar. Pastora, tengo una pregunta. Los cristianos, bueno, hermanos, Sí, no los decir cristianos, sino quienes creemos en Cristo, o quienes han creído en Cristo y a lo largo de su vida han servido y luego deciden no continuar, ellos no tenían un gobierno real de su espíritu. Lo que pasa es esto. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Pero, ¿cómo se llega a determinar la salvación, la santidad y la justificación delante de Dios? Primero, lo que hizo Cristo en la cruz. Listo. Por su sangre somos limpiados, perdonados. Pero el conservar esa santificación, el conservarme y permanecer, ¿qué dice Juan 15? Dígalo a una sola voz. El que dice Juan 15, el que me ama permanece en mí y ama mis mandamientos. ¿Cómo el Señor cualifica ese amor por Él? ¿Porque hoy sané a 20? No, porque permanezco en Él y en su palabra a pesar de mi humanidad, a pesar de mi carne, a pesar de mi debilidad, a pesar de los deseos de mi carne, permanezco en Él y en su palabra. ¿Ve?
Entonces, aquel que definitivamente dice, me aparto, me alejo, entraríamos, no nosotros, Dios mismo evaluaría, ¿me amaría lo suficiente? ¿Amaría tanto mis mandamientos? ¿Por qué no pudo permanecer? Porque le ganó más el deseo de su carne, todo lo que él quería hacer, que por el amor por la palabra. Tuvimos una situación hace un tiempo, y a mí no se me olvidan las palabras de Dani, que fueron muy sabias, y lo felicito. ¿Yo? Pocas veces he visto palabras Está bien, sabias. bien, pues. Entonces, y él dijo, Sí, no fui yo, realmente. entonces Dani dijo algo, y a mí no, mira, a mí no se me olvidó porque fue algo muy acertado. Esa persona no rechazó a X persona, rechazó el paquete completo que Dios le entregó. Ministerio, palabra y acción en la palabra. Cuando uno entiende eso, uy, sí, uno dice sí. ¿Qué hace Dios cuando te entrega la vida espiritual y te entrega un ministerio? ¿Qué te entrega? El paquete completo. Toma. No solamente eres mi hijo, eres sacerdote, eres rey. Vas a gobernar en la tierra para con Dios tu vida espiritual. Y si tú gobiernas tu vida espiritual, fácilmente vas a ser un ejemplo, como Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito al Señor. Porque cuando uno tiene un buen gobernante, ¿qué hace? Oiga, vale la pena imitar al hombre, ¿no? Las cosas buenas. Es lo mismo, y con esto termino. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hizo esa persona? ¿Qué rechazó? Todo el paquete. ¿Qué pudo más? Ya a Dios le compete juzgar si lo salva o no, pero es que él rechazó, él dijo, no me interesa tu paquete, ser sacerdote, pero es que el precio es alto, es que tengo que morir a esto y esto que me mueve. Señor, no, yo prefiero esto. ¿Y el Señor qué hace? ¿Nos dio qué? Libre voluntad. Libre voluntad. Tú decides. Por eso el cristianismo no es por emociones, es de determinación. ¿Tú quieres venir a rendir culto los domingos? ¿Sí? Amén. Que se calle. ¿Quieres venir a rendir culto los Porque el domingos? silencio es aceptación. Ah. ¿Quién te lo impide? Nosotros determinamos. No es que amaneció lloviendo. No, pero es que llegó una visita. No, pero es que... Y yo aquí le caí a una persona. Yo lo dejé que ese domingo no viniera. Y listo, esta información, listo. Pero usted determina. ¿Quiere crecer? ¿Quiere ser un instrumento? ¿Quiere ser un instrumento de No sé, hombre? estoy diciendo. ¿Quiere ser un instrumento de hombre y de gloria? Determine lo que quiere hacer. Determine. Determine servir, determine seguir. Pero es que lo que más me apasiona es... Ponga en una balanza y escoja. Aprender a valorar lo que es ser rey y sacerdote, solo Dios no lo da para tener una posición de gobierno espiritual y de autoridad. Usted no tiene idea lo que, bueno, tenía un video para mostrar, pero el tiempo no nos dio, lo que tiene espiritualmente cuando oramos por un enfermo y se sana. Cuando oramos por alguien que está endemoniado y es libre. Era lo que hablaba Francisco y la esposa. Ella decía, no, imagínate, toda la iglesia la miraba a ella porque ella fue a orar y empezó esa mujer a botar bolas de 2 o 3 bolas de una babasa verde y se dieron cuenta que fue algo espiritual. Y la misma persona lo dijo. Y ellos miran, ¿esto qué es? O sea, ¿quién es ella? Y ella, Yanira, me dice, a mí me tocó salir corriendo y meterme a la cocina a esconderme, porque me dio pena que todos me miraran a mí, porque es un poder que no todo el mundo tiene. Y cuando ven que tú lo tienes, me dice, uy Dios, pero eso cuesta, ese poder cuesta oración, ese poder cuesta morir, ese poder cuesta honrarla a Dios. Y le dije, muy bien, ella me dijo, no cuente el testimonio. Y le dije, claro, porque es que como tú no fuiste la que hiciste el milagro. Porque la honra no es para ti, mi querida Yanira, es para el Señor, que te utilizó a ti y nos sirve como ejemplo para que, ¿qué queremos? Usted en la tierra puede tener casa, carro, beca, lo que quiera, Dios se lo da, pero espiritualmente busque hacer la voluntad de Dios y a liberar a toda la gente. O sea, eso nos llamó el Señor y lo tenemos que hacer. Amén. Lo anhela hacer. Por último voy a contar algo muy chiquito. Esta semana estuve viendo la biografía de un hombre muy famoso a nivel mundial, artista, cantante.
Y preciso, Dani fue el que me recomienda ver todo eso del mundo. Entonces, me puse a verlo porque yo sé que Yuri le ha estado hablando de Jesucristo. Él llama a medianoche y le dice, por favor, ore por mí. Ore por mí, tengo como ese acoso espiritual de las tinieblas que no encuentra paz. Cuando me pongo a mirar la biografía del hombre, digo, uy, no. Y le dije, Señor, que ese hombre pueda abrir su corazón y llegar a ti. Como un padre, el papá de él llegó a destruirla. Destruyó su mamá, destruyó sus hijos y destruyó la vida de ese cantante a nivel emocional. Súper famoso, un cantante hermoso, una súper voz. Ahorita no está cantando porque entró por su ansiedad. De todo lo que vivió, estaba en estado de obesidad mórbida. Y yo lo miré, yo le decía, Señor, tan famoso y aclamado y nadie sabe lo que él estaba viviendo en su hogar. Gracias a la falta de conocimiento de Dios y de temor. Y el tipo muriendo, y muriendo de SIDA, el papá de él muriendo de SIDA, le preguntaban qué había hecho con la mamá y no quiso decir y la destruyó. Y la metió en una clínica de reposo y le destruyó el rostro. Solo porque el hijo amaba más a la mamá. Entonces, cuando miramos todo esto, sí hay mucho por hacer en esta tierra y necesitamos que Dios nos use, póngase de pie para hacernos reyes y sacerdotes y utilizar esta posición en Cristo. Usted no es cualquiera, Luis Miguel. Usted puede entrar a ver la biografía. Usted no es cualquiera. O sea, que no ande por este mundo como un cualquiera. No permita que nadie lo trate como un cualquiera. Usted es un hijo de Dios. Usted es un sacerdote y usted tiene gobierno. O sea, si tiene que callar a un demonio y sacarlo, no lo dudes, lo saca. Sí, dígale este filisteo, sí. Padre, te damos gracias en esta hora, en este momento que nos das, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por que tu iglesia debe entender la posición en Cristo, lavados por la sangre del Cordero, perdonados por nuestros pecados, y ningún acta de condenación hay sobre nosotros. Pero ayúdanos a guardarnos y a conservar nuestra vida espiritual. Que ese poder y autoridad, que ese gobierno, Señor, no lo perdamos por obedecer los deseos de nuestra carne, por obedecer y seguir en pos de este mundo. No somos ya de este mundo, te pertenecemos a ti. Somos hijos del Altísimo, somos sacerdotes para con Dios, somos reyes para con Dios en este mundo espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra, como dice tu palabra, con sabiduría espiritual. Gracias por cada uno de los que hoy vinieron. Tú los tenías que traer para que escucharan esta palabra. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. Señor, yo te pido por los que enseñan tu palabra en este lugar. Señor, no los dejes dormir, inquiétalos, porque si ellos no leen tu palabra no pueden enseñar, punto. No hay autoridad, no hay respaldo, están perdiendo todo el regalo que tú les estás dando de poder y autoridad. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Y hoy, Señor, vamos a ofrendar y a diezmar. Tú conoces la necesidad como iglesia, pero especialmente lo hacemos. Vamos a diezmar y ofrendar, pero lo hacemos porque creemos en ti y porque necesitamos que la palabra corra, porque necesitamos que la palabra llegue a Nueva York, Señor, que esta iglesia se levante en Nueva York. Ayúdanos, Señor, a obrar en ti y a creer, porque tú nos das tu palabra, dice que da semilla para el que siembra y pan al que come. O sea, no nos vas a dejar sin alimento y sin lo que necesitamos, pero también nos das para sembrar en tu obra. Gracias por Yulis, gracias por su mamá, gracias por Elber, gracias por Pablo, gracias por Don Álvaro, gracias, Señor, por Leo, por Linda, por Dani, por Paola, por los niños, por Daisy. Gracias por mi vida, por haberme dado el privilegio de estar hoy viva para escuchar tu palabra, por gozarme en ti, Señor. Pasaría toda la tarde. Me encanta, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, los que están en línea, los que están viendo la grabación, y anhelamos que usted conserve la posición de rey, sacerdote. Amén.